Entonces, este es el taller número 8. Les recuerdo que el ICAMPO está caído por cosas de logística. Tanto el taller 7 como el 8 siempre se actualizan en el mismo día. Entonces puede ser que no lo hayan alcanzado a ver, pero sí va a estar a disposición de ustedes lo antes posible. ¿Ya? La actividad de ahora, voy a compartir los problemas para que los puedan visualizar por lo menos. Es el siguiente. Entonces, lo que tenemos es una actividad grupal que sabemos que lo hacemos nosotros independientemente y es simplemente poder trabajar con lo que ya habíamos hablado anteriormente en el taller número 7, que era lo del plano cartesiano. Para eso, lo que me interesa es que anoten estas dos ecuaciones ustedes, ya que son dos ecuaciones, dos expresiones algebraicas que están igualándose. Tenemos por una parte 3x menos 2y igual 18, y por otra parte tenemos 2x más y igual a menos 2. ¿Ya? Y lo que lo están pidiendo es que resolvamos gráficamente el sistema de ecuaciones. ¿Qué significa resolver gráficamente? Es hacer el mismo procedimiento. Despejar las variables, el y, darle ciertos valores por la tabla, hacer las dos líneas y buscar el punto de intersección. Eso en primera parte, y después vamos a hablar de cómo poder resolver de otra manera más algebraica el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces anoten las dos ecuaciones que están ahí y ahora simplemente las voy a compartir yo en la pizarra. Sobre el taller número 7 que tuvimos hace poco, me di cuenta que sí, el micrófono se escuchaba mal de repente. Entonces voy a optar a lo siguiente. El taller 7 que ustedes pueden ver en el canal no les va a corresponder al de ustedes, va a ser la repetición de otro paralelo para que puedan escuchar bien, sobre todo en la materia, y no tengan el problema de sonido, que es lo que más me interesa. Que más encima, como no hubieron preguntas o no se escucharon, no va a afectar mucho el contenido. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta que en todas las clases son exactamente igual. Entonces, pero por esa vez, el taller anterior, cuando aparezca en YouTube en su lista de videos, va a ser el de otro paralelo. ¿Ya? Ahora, las funciones eran 3x menos 2y igual a 18. Por otra parte, estaba la ecuación 2x más y igual a menos 2. De la primera, tenemos que despejar el y de la segunda exactamente igual. De la primera, tendríamos como solución, si queremos despejar el y, vamos a copiarlo. Copiar para poder trabajar. Tenemos la ecuación. Podríamos sumar más 2y y restar 18 por cosa de comodidad, dejar el i positivo. Ahí se van a dar cuenta. El sonido igual es más o menos leve, después yo lo puedo editar. Estaba pensando que podría editar un poco el sonido, pero se escucha bien. Mi voz, por lo menos, es lo que me interesa. Me podrían decir que sí. Yo creo que se escucha bien. Ah, ya, entonces no hay problema. Sí, ahí traté de mitigar el sonido, pero aún así, si se ya es mucho, pararíamos. Pero me di cuenta que es más o menos leve. Entonces, sumamos el 2y, lo restamos al menos 18 y nos damos cuenta de lo siguiente. S con S se va, S con S se va, y simplemente quedaría el 3x menos 18 y por otro lado el 2y. Dividimos por el que acompaña el y y quedaría de esta forma. Ahí obtendríamos entonces la primera solución de la primera ecuación. De esta forma, entonces, el y es 3x menos 18 dividido en 2. Entonces, si se dan cuenta, lo más importante es que el procedimiento que antes, en los talleres anteriores y la semana pasada hacíamos y recalcamos, que lo practicaran, ahora es realmente cuando es recién el primer paso para lo que viene a continuación. Entonces no es tanto.
Si uno pensaba que era simplemente iba a hacer esto en todo, uno piensa que todo lo que va al primer mes, todo lo que van a evaluar, no, porque van a aparecer nuevas cosas y nuevas aplicaciones del mismo contenido. Entonces ahí tenemos la segunda solución, la segunda era más fácil, y es simplemente el i como 2 menos 2x. Y ahí tendríamos la solución de poder despejar la variable i en las dos funciones lineales. El otro paso que habíamos dicho que había que considerar era resolver una tabla. Tablas x y para cada uno de las funciones, tanto la función roja como la función azul. En la función azul podríamos considerar, siempre es bueno considerar el del 0. En el caso del 0, el 3i, el 3x, que está acá, se va a hacer 0 y simplemente los va a quedar un menos 18 partido en 2, que sería un menos 9. Y el otro punto que podría ser también favorable podría ser el 6, ya que 3 por 6 es simplemente observar. Aquí no es de memoria, sino que es observar, y yo me doy cuenta, digo, 3 por cuánto me da 18, que sería 3 por 6, entonces me daría que cuando el x vale 3, me quedaría un 0 partido en 2, que me da 0. Ya hemos hablado que basta con 2 puntos para poder encontrar la línea, entonces estos son los puntos más simples. En el caso de la roja, cuando vale 0 me quedaría un menos 2, y en el caso, para que el i valga al 0, podría ser con el caso del menos 1. Cuando el x vale menos 1, tendría el i 0, ya que menos 1 por menos 2 me daría 2, y con el menos de adelante me daría 0. Y el tercer paso es simplemente dibujar las dos ecuaciones. Para eso necesitamos los puntos, vamos a considerar los puntos azules. Y primero tenemos fíjense acá, el detalle que habíamos hablado en el taller anterior. Ahí hay un menos 9. Entonces el número es bien grande, es tan grande que voy a tener que usar todos los cuadrados. 1, 2, 3, acá está el menos 3. Usé múltiplos de 3, ya que voy a tener el menos 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y por otro lado, tendríamos el 3, 6 y el 9. ¿Ya? Ahora pongan ustedes los dos puntos de las tablas ahí en su sistema cartesiano, en el plano cartesiano, para que encuentren ahí las soluciones. Entonces, el primero sería el 0 menos 9. Me daría 0 menos 9, que sería el caso de acá. Este es el 0 en x y el menos 9 en y sería por acá. Entonces acá está el 0 menos 9 en este punto. Después tendríamos el 3, 0, que sería ese punto de ahí. Y con esos dos puntos yo los puedo juntar y obtener la línea recta. Ahí tenemos la línea recta. Ahora nos faltaría la línea de los dos puntos rojos. Tendríamos coordenadas 0 menos 2, que sería el punto que está ahí, y el menos 1, 0, que estaría por acá. Esos dos puntos, si yo los junto, tendría una ecuación de la línea recta. Y tendríamos las dos. Y habrá un punto por acá, el cual va a tener la intersección, que lo vamos a poner con otro color morado, que ese punto
es la intersección de las dos líneas. Pero fíjense en este problema. El gráfico está lo más real posible, pero aún así ese punto no es un entero. Vamos a encontrarnos con ese pequeño dilema de que ese punto, solamente por un dibujo no vamos a ser capaces de poder resolverlo, de poder encontrar ese valor. Y eso es este problema, por eso es que se quisieran porque se van a encontrar que no siempre van a ser capaces de encontrar el valor por este método. Este es simplemente una aproximación, es un dibujo, ¿ya? Para encontrar el valor real de la intersección de dos líneas rectas, lo que uno tiene que hacer es el siguiente procedimiento, y de eso es lo más importante que vamos a hablar ahora. El método se le conoce como la resolución de un sistema de ecuaciones. ¿Por qué se llama sistema de ecuaciones? Porque es más de una ecuación. Basta con que hayan dos y ya no es una, sino que es un sistema de ecuaciones, porque son dos ecuaciones. Pueden haber 3, 4, 5, pero estamos recién partiendo, entonces van a ser simplemente dos ecuaciones. El sistema de ecuaciones tiene diferentes métodos para poder solucionarlo. Está el de sustitución, también está el de simplificación y el de igualación. Son tres métodos conocidos. Esos métodos se entiende como nivelación, que ustedes por lo menos deberían manejar uno de estos. Puede que manejen los dos, o idealmente deberían manejar los tres. Si no se recuerdan o nunca los vieron, les recomiendo que vean los videos del semestre pasado, el primer semestre, de elementos de la matemática, que hay un video completo que dice sustitución, simplificación y métodos de sistemas de ecuaciones. Y en donde explico los tres métodos y ustedes pueden decidir en primera instancia cuál es el que van a ocupar. Pero también les pueden evaluar los tres. Cuando entren en elementos de la matemática, van a aprender los tres métodos nuevamente y van a tener que escoger cuál es el que ustedes van a decidir. El que es más fácil por ahora es el siguiente. Es el de igualación. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí tenemos despejado el i en las dos ecuaciones, tanto en la roja como en la azul. Entonces estamos diciendo que el i es igual a esto, y en el otro estamos diciendo que el i es igual a eso. Por lo tanto, podemos ponerle i1 y i2. Como el i1 es igual al i2 en este punto, en ese punto tienen exactamente el mismo valor, entonces el 3x menos 18 partido en 2 tiene que ser igual al menos 2 menos 2x. Estamos igualando una variable. Por eso se llama ese método. Y ese método funciona cuando despejamos una de las variables. Y tiene que ser la misma. Si llegamos a despejar la misma variable, podemos igualarla por ambos lados, en la ecuación 1 y en la ecuación 2, y obtener este. Y este sistema de ecuaciones nuevamente lo sabemos resolver. Somos capaces de poder resolver ese sistema de ecuaciones y encontrar el valor de x. Entonces lo podemos hacer. Podría multiplicar por 2 para que se vaya a la parte del denominador. Podríamos considerar el x3, que es el mayor. Entonces sumamos más 18 en ambos lados. Los queríamos más 18 menos 4, 14 menos 4x. Y sumamos más 4x en ambos lados. Y el x nos va a dar 14 partido en 7. Encontramos el valor del x, resolviendo el sistema de ecuaciones. Con este método, vuelvo a decir, ¿qué era lo importante de este método? Haber despejado la variable en las dos, que ya lo habíamos hecho en el otro método, para hacerlo por tabla, igualar los dos y de esta forma obtener la relación entre los x. Y ahora que tenemos esto, es simplemente despejar la variable x, que ya lo hemos hecho muchas veces. Y obtenemos el valor de x. Entonces sabemos cuánto mide x. Sabemos exactamente cuánto mide. 14 partido en 7.
Entonces el dibujo los dice en cierta medida cómo estaba de mal el dibujo, porque realmente el 14-7 es 2. Entonces estaba por acá, en la intersección. Y ahí uno se da cuenta que los dibujos de repente lo hace mal. Aunque piense que está todo correcto, no están así las pendientes, las líneas. Y como tenemos el X, que es 2, ahora podemos reemplazar en cualquiera de estas, como por tabla, para encontrar el valor. Me daría un 6, menos 18, me daría un menos 12, partido en 2. Y me estaría dando un menos 6. Espera, nuevamente, me estaría así, dando el 6, 18 y me daría un menos 6, que estaría como por acá, el punto. Vuelvo a decir que el gráfico represente algo, no necesariamente es un valor correcto. Podemos tener errores en las pendientes, en un sinfín, en los cuadrados, que no son perfectos. Una línea, dibujar una línea que tenga una inclinación mal, así, voy a dibujarla ahí, una línea que los corramos un poquito, ya cambia totalmente los valores. Por eso hay que tener sumamente cuidado con la representación gráfica. Por eso es más importante obtener los valores, ¿ya? Y ahora entienden este concepto. No siempre. Aquí la pregunta dice que si es necesario siempre despejar el i o también se puede hacer en x. También se puede hacer en x. Y tenemos que igualar. ¿Pero por qué hacemos con el i? Porque por la tabla, para poder dibujar. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es dibujar. Entonces necesitan despejar el valor del i para por lo menos saber los valores. O si se maneja muy bien, con la práctica no es necesario que lo haga, pero en costumbre al principio sí. Y ya después puede hacer despejar, igualarlo a X o igualarlo a Y, no hay ningún problema. ¿Ya? Podríamos hacer otro. Imaginemos que tuviéramos la siguiente ecuación. Entonces, tenemos las dos ecuaciones, puede ser un sistema de ecuaciones, y en el cual primero podemos graficar. Entonces tenemos que despejar el i de uno de los dos. El primero lo voy a dar un 5 menos 3x partido en 2. Y el otro lo estaría dando un i igual a 6 más 2x partido en 3. Y obtendríamos ahí las dos ecuaciones. Tendríamos que hacer las tablas x y simplemente para poder dibujar ciertos valores del naranjo y ciertos valores del morado. Y podríamos reemplazar. En el morado, si el x vale 0, me quedaría 5 medios. Ahí se dan cuenta que el 0 ya no los favorece mucho porque es un número no entero. Podría ser también que el x valga 1. Si el x vale 1 me estaría dando un 1 en el i. Y en el caso que valga menos 1, me estaría dando el menos 1 por el menos 3. Me estaría dando un 3 más 5, un 8, dividido en 2, 4. Ya con esos dos valores, con estos dos valores puedo hacer la línea. Ahora en el otro caso tendría, cuando vale 0, tendría un 2. Y cuando... ¿Qué podría ser? Estoy pensando ahí con un... que me dé un 9 arriba, que me dé un 9 en todo el numerador. Pero no lo voy a obtener. Tendría que ser... Estoy pensando en otro negativo. No, va a ser un número siempre... no va a ser entero. No hay forma que me dé un entero. Entonces podría ser cualquier número al azar. Podría ser 0 con el menos 3. El menos 3 por 2 me daría menos 6 y me daría un 0. Y ahí tendría los dos números. Hago el eje cartesiano. Que está ahí.
voy a poner los valores, serían el 1, 2, 3, 4. El 1, 2, 3, 4. Y tomaría el primer punto. El 1, 1 estaría por acá. Y el segundo sería el menos 1, 4. Que estaría por acá. Recordando que acá está el menos 1. Junto a esos dos puntos, ahí, los junto para el otro lado. Yo no tengo regla, entonces ustedes los pueden hacer. Y ahí tendría el L1. Podría ser el L2, 0, 2. Y el menos 3, 0, que está por acá. Recordando que este es menos 2 y este es menos 3. Junto a esos dos puntos, y ahí tendría el L1 y el L2. Nuevamente va a haber una zona en la cual se interceptan y yo podría saber ese valor. A priori el dibujo no me lo permite, simplemente que sé que más o menos qué valor podría ser. Sé que el X está alrededor del 0, entre el 0 y el 1, y el Y entre el 2 y el 3, pero nada más. Es como saber la zona. Pero podría buscar ahora la forma de encontrar la solución. Voy a copiar todo esto. Lo vamos a pegar. Y lo vamos a encontrar con dos métodos. Uno es que ya están despejados los y. Entonces simplemente igualar el 5 menos 3x partido en 2 y lo igualamos con el otro de la otra ecuación, que sería y. Despejamos el x, multiplicamos cruzado, podría ser. Ahí cada uno ya la experiencia. Ya hemos practicado mucho en estos métodos. Yo voy a multiplicar el 3 por el 5 menos 3x y el 2 por el 6 más 2x. ¿Qué significa? Que multipliqué por 3 y multipliqué por 2 en ambos lados. Resuelvo los paréntesis. Me preocupo de este 4x. Resto un menos 12. Sumo un 9x. Obtendría un 15 menos 12. Y en el otro lado tendría un 4x más un 9x. Tendría un 3. Y en los x tendría un 13. Entonces me daría un 3 partido en 13. En x. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que estaba entre el 0 y el 1. Recuerden que si tienen cualquier problema para conectarse o se les llega a fallar el computador, no se preocupen, que todo es grabado y después lo pueden ver tranquilamente. ¿Ya? Y ahí tendríamos el valor del x. Si tenemos este valor de x, ahora simplemente reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, acá o ahí, y obtendríamos el valor del y. El otro método, el que decía su compañero, como pregunta, era si lo podríamos hacer también con el valor del x y no el y. El problema es que si lo hicimos con el valor de x, es volver a hacer todo despejar, porque ya teníamos despejado el y para hacer la tabla. Mientras que al hacerlo con x tendríamos que despejar el x. Pero hay otros métodos por si acaso. Les vuelvo a decir, este es uno de 3 métodos que uno puede utilizar. También está el de sustitución, que es ingresar uno dentro del otro, una variable, despejarla e ingresarla dentro de la otra. O el de igualación, o también está el de suma, resta. Hay sin fin de métodos. Les invito a que revisen los videos, que puedan ver el método que más le acomoda. Esto es simplemente una nivelación. Esta clase la voy a subir, estoy subiendo todo hacia más tardar el día siguiente, porque como ya la otra semana, aparte de los cursos, he tenido muchas reuniones. Ejemplo, la clase de ayer, recién lo estoy editando y van a estar subidos el día a las 2, 1. Igual que ayer, las clases del viernes las subí porque me da el tiempo, pero no pasa más de 2 días, por si acaso. ¿Ya?
En el X, si hiciéramos ese método, nos quedaría que el X sería simplemente 5 menos 2i partido en 3. Y el otro X sería 3i menos 6 partido en 2. Ese es resolviendo la duda que tenía su compañero, que si lo podemos hacer también con las X y no siempre con los Y, sí. Igualamos. Multiplicamos y ahí jugamos con las multiplicaciones y se va a obtener lo mismo. La diferencia es que se va a obtener el valor de Y. Y después nuevamente con el valor del Y lo reemplazamos en uno de los dos y obtenemos el valor del X. Aquí hay un error, este es un Y. ¿Ya? Pero de los dos métodos se puede solucionar tranquilamente. Entonces, la idea, y aquí les voy a anotar, porque después van a ver este video, es que por lo menos repasen el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. ¿Ya? Esos son los tres métodos más habituales que uno puede utilizar para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Yo por lo menos usé el de igualación. En resumen, así para poder terminar y más o menos se hagan una idea. Vamos a considerar ecuaciones bien simples. Ya. Esa ecuación. El de sustitución es el siguiente. Vamos a partir con el de sustitución. El método de sustitución, si no se acordaban, no, darle valores nunca lo haga. Aquí alguien escribió ahí en el chat que le dio valores, que empezó eso se llama el tanteo, que empieza a darle un valor y otro valor, es como hacer la tabla, pero es que hay veces que la solución son números reales, así pueden ser 2,30 y algo, y jugar con eso no es tan fácil. Sí, si son números enteros, si números enteros no hay ningún problema. La tabla es simplemente para poder graficar. Uno escoge los valores que quiera para graficar, eso no hay ningún problema. Uno en la tabla puede escoger los valores que uno quiera darle al X y calcula los Y. Pero eso simplemente es para graficar. Para poder encontrar el valor de la intersección, no sirve el gráfico. Tiene que ser por uno de estos métodos, o la sustitución, o la igualación, o la reducción. La sustitución significa que tenemos que escoger una de las ecuaciones y escoger una variable. Ejemplo, el X. Despejar esa variable, me queda X igual a 1 menos Y. Y ahora, donde hay un X en la otra ecuación, la sustituyo. Por eso se llama sustitución. 2, y donde había un X, pongo este valor que obtuve de la otra. Y de esta forma, yo puedo encontrar el valor del Y, en este caso. Me daría que el Y es simplemente 3. Si obtengo el Y igual 3, ahora puedo reemplazarlo en la ecuación que tenía acá y tendría que el X es simplemente menos 2. Y fui capaz de obtener el resultado, Y igual 3. Este método se ve fácil, pero es simplemente porque escogí un par de ecuaciones que igual son fáciles en cualquier caso. Es el método de sustitución. La sustitución es considerar una ecuación, despejar la variable y esa variable ingresarla en la otra ecuación. Tienen que ser ingresadas en la otra ecuación. La reemplazo, la sustituyo, de ahí viene el nombre de sustitución, y despejo la variable. Y después la reemplazo nuevamente para obtener el valor. Entonces la solución sería el menos 2, 3. El otro método, igualación. El de igualación era el método que estábamos haciendo.
y es el de igualar una de las variables, igualar las ecuaciones. Ejemplo, miren, y para que también uno puede practicar este método de igualación de tal manera que no hay que complicarse mucho con los números de las fracciones. Ejemplo, voy a separar solamente el 2x. Me va a quedar 5 menos 3y. No voy a dividir por 2, voy a dejar el 2x. Y a la otra ecuación voy a dejar el x, que me va a quedar 1 menos y. Entre este x, este 2x y este x, me falta multiplicar por 2 al de abajo, para que me quede un 2x. Y ahora están igualados, son iguales, porque tienen el mismo x, el 2x. Entonces me quedaría que 5 menos 3y es igual a 2 menos 2y. Podría sumar más 3y y restar 2 y obtendría el mismo resultado. Igual 3. El problema es que no es tan fácil reemplazar porque ahora tendría que reemplazarlo, a diferencia del otro método. Oh. Y el x sería menos 2. Ya obtendríamos el mismo resultado con el otro método. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo a decir que tenemos que despejar una de las variables en ambas ecuaciones e igualarla. Pero uno siempre se acostumbra a como igualar siempre despejando totalmente, pero yo me ahorré un paso al no dividir por 2. Y en vez de dividir, multiplicar al otro por 2. Y el último método es el de reducción. El método de reducción como el nombre lo dice, es simplemente restar los x con los x, los y con los y los números con números. Pero tienen que estar totalmente ordenados. Pero no es así porque sí, tengo que fijarme que la resta de uno de ellos se haga 0, o los x o el de los y. Ninguno de los dos se hace 0. Entonces puedo multiplicar por 3. Ahora voy a multiplicar por 3 el de abajo. A todos los de abajo multiplico por 3. Porque ahora yo sé que al restar sí me dan 0. ¿Cuál me va a dar 0? El i. Empiezo. 2 menos 3 menos x. Porque 2 menos 3x me da menos x. 3y menos 3y, 0. 5 menos 3 me da 2. Entonces el menos x es igual a 2. O el x es igual a menos 2. Y de igual manera lo obtuvimos. Después habría que reemplazar en una de las dos ecuaciones y obtendríamos el valor del i. Esos son los tres métodos. Pero les vuelvo a decir, esto es simplemente una nivelación. No se da el tiempo a uno realmente ver cómo debería corresponder. Y los invito a que revisen sí o sí los videos. Estos videos que siempre les digo en el canal, se los voy a mostrar ahora al canal. Nuevamente, y les voy a decir dónde están los videos para que los puedan ver. ¿Dónde está Zoom? Acá está Zoom. Entonces voy a compartir. Ahí están viendo. Ya se van al canal. Yo me voy por otro lado, más fácil. Y en esta parte de acá, elementos de la matemática, si no me equivoco, está por acá. Funciones trigonométricas, funciones, ejercitación, ecuaciones, todo lo que sea sistema de ecuaciones, acá está. Sistema de ecuaciones 1, sistema de ecuaciones 2. Son videos de 40 minutos, 35 minutos, donde solamente se hacen sistemas de ecuaciones. Para que ustedes lo puedan practicar. ¿Ya? Por método de sustitución, el método de tanto y con millones de ejercicios. ¿Ya? El 26, el video 26, 27 es simplemente para practicar.
Ya, en eso por lo menos son los que me acuerdo que están. Entonces lo vamos, me muestra ya, vamos a mostrar la ecuación número 1 de nuevo. Déjenme ordenar. Ya. Ahí están las ecuaciones que usamos en el ejemplo. Déjame ver si son esas. Espérate. No, esas son de la anterior. Esta, de la última, para poder comparar las tres, eran esas. Okay. Entonces, recuerden que esto por lo menos no hubo problema, no hubo ahí amortiguó el sonido. Entonces, más arriba, después estaba esta ecuación con el gráfico. Y había uno que estaba más arriba, que era ese también. Esa fue la primera que partimos. Y después estaba este. ¿Ya? Recuerden que está haciendo todo grabado, entonces después lo pueden ver libremente y no hubo problema con este, entonces va a estar subido. Solamente que el de la mañana voy a optar por repetir el del otro paralelo, porque el otro realmente se escuchaba mal y prefiero mil veces que vean otro paralelo, pero que se escuche totalmente bien. O podría subirlo, voy a subirlo simplemente y ahí ustedes ven el del otro paralelo. O sea, el mismo, sí, voy a subir el suyo sin ningún problema, aunque se escuche mal, pero les recomiendo que vean el otro. ¿Ya? Eso, lo estaríamos viendo. Cuídense y que les vaya muy bien. Nos estaríamos viendo mañana. Chao, profe. Chao, chao.